Amigas y amigos, sean bienvenidos una vez más a disfrutar de este momento tan especial, pero tan especial de nuestro pan cotidiano. Les saluda con cariño y aprecio su servidor Pedro R. Olivares, deseando que las bendiciones de nuestro Padre Celestial estén con cada uno y por supuesto con tu familia. Pero si acaso estás atravesando por una dificultad, por una prueba, por una tristeza, quiero decirte, el Señor está contigo. No temas, porque Él está a tu lado. Cariñoso Padre, en este momento, Señor, iniciamos esta reflexión poniéndonos en tus brazos de amor, pidiendo que tu bendición nos pueda acompañar, que no te olvides, Señor, de cada uno de nosotros. Da inteligencia, sabiduría a los oyentes y también a quien habla. Oh Padre Santo, permite que sea de gran bendición. En el nombre de Jesús, nuestro amante Salvador, lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Hoy te presento cómo aprender de la naturaleza sus lecciones más profundas. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Job 12, 9 y 10. Al mismo tiempo que los niños y los jóvenes obtienen el conocimiento de los hechos por medio de los maestros y libros de texto, pueden aprender a sacar lecciones y descubrir verdades por sí mismos. Cuando trabajan en el jardín, interróguenlos acerca de los que aprenden del cuidado de sus plantas. Cuando contemplan un paisaje hermoso, pregúntenles por qué Dios vistió los campos y los bosques con tonos tan encantadores y variados. ¿Por qué no es todo de un tinte pardo sombrío? Cuando recogen flores, indúzcanlos a pensar por qué conservó para nosotros la belleza de esos restos del Edén. Enséñenles a notar por todas partes, mediante las evidencias que ofrece la naturaleza, el cuidado de Dios por nosotros, la maravillosa adaptación de todas las cosas a nuestras necesidades y felicidad. Solo aquel que reconoce en la naturaleza la obra del Padre, que en la riqueza y belleza de la tierra lee lo que ha sido escrito por Él, aprende de las cosas de la naturaleza sus más profundas lecciones y recibe su elevado ministerio. Solo puede apreciar plenamente el significado de la colina, el valle, el río y el mar, aquel que los contempla como una expresión del pensamiento de Dios, una revelación del Creador. Los escritos de la Biblia hacen uso de muchas ilustraciones que ofrece la naturaleza, y si observamos las cosas del mundo natural, podremos comprender más plenamente bajo la mano guiadora del Espíritu Santo las lecciones de la palabra de Dios. De ese modo, la naturaleza llega a ser una llave del tesoro de la palabra. Debería animarse a los niños a buscar en la naturaleza los objetos que ilustran las enseñanzas bíblicas y rastrear en la Biblia los símiles sacados de la naturaleza. Deberían buscar tanto en la naturaleza como en la Sagrada Escritura todos los objetos que representan a Cristo, como también los que Él empleó para ilustrar la verdad. Así pueden aprender a verle en el árbol, en la vid, en el lirio, en la rosa, en el sol, en la estrella. Pueden aprender a oír su voz en el canto de los pájaros, en el murmullo de los árboles, en el ruido del trueno y en la música del mar. Y cada objeto de la naturaleza les repetirá las preciosas lecciones del Creador. Para los que así se familiaricen con Cristo, nunca jamás será la tierra un lugar solitario y desolador. Será para ellos la casa de su Padre, llena de la presencia de aquel que una vez moró entre los hombres. La Educación, página 119 y página 120. Cariñoso Salvador, gracias. Gracias, Señor, porque podemos contemplar lecciones espirituales, pero de manera especial, gracias porque podemos
podemos contemplar a nuestro Padre Celestial y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, también observando la naturaleza. Oh Padre, por favor, quédate con nosotros. Tú conoces la lucha, las tristezas, los pesares de cada uno. Por favor, recuérdanos que tú estás a nuestro lado. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.